JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones. Una vez más queremos darle la más cordial bienvenida a este su programa de Restauración y Vida. Agradecemos por su sintonía en este programa y en esta oportunidad queremos hablar de un tema sumamente interesante. Me refiero que estaremos hablando acerca del tema de la xenofobia y en esta oportunidad he invitado en manera especial para que me acompañe en este programa al periodista Orlando Gómez, quien a su vez es uno de los ancianos de nuestra iglesia y juntamente con su esposa Tatiana son los directores de JVH Network. Y de esta manera damos inicio a este programa. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Orlando, en Restauración y Vida, y queremos realmente entender que este programa va a ser un programa desafiante y de mucha bendición a la audiencia. Mucha actualidad sobre todo. Sí, sobre todo eso. ¿Qué podemos decir entonces? Pues demos la introducción al tema. El pasado 1 de mayo en este país, en los Estados Unidos, se realizó unas manifestaciones más grandes en contra de la xenofobia, es decir, salieron 1 millón de personas a las ciudades más importantes de los Estados Unidos a protestar contra una ley en Arizona que penaliza la inmigración ilegal. Es decir, si usted tiene una razonable parecido o razonable situación de ser una persona ilegal en este país, la policía lo puede detener, bajarlo del automóvil y pedirle sus documentos. Si no los tiene, inmediatamente puede ser encarcelado. Los hispanos salieron a protestar contra esta ley y a pedir una reforma inmigratoria para que este país se solucionen los más de 20 millones de personas indocumentadas. La mayoría de los periódicos en Estados Unidos, en el mundo, hablaron que los hispanos protestaron contra la xenofobia. Ya se está hablando de xenofobia en los Estados Unidos. Y precisamente usted en su último libro, doctor José Zapico, usted que se llama Sé libre del rencor, toca a fondo y a profundidad este tema de la xenofobia. Y por eso quisiera que nos hablara un poco sobre qué es la xenofobia, de dónde viene ese término xenofobia y por qué en este país se está hablando de xenofobia. Estaremos contestando a esa pregunta tan interesante, pero quiero también comentar que este libro justamente salió a raíz, mi esposa estaba orando con el grupo de intercesión y cuando realmente viendo la situación, que no es una cuestión de los últimos meses, sino es algo que se ha venido dando prácticamente, diríamos, casi 1 año y medio, 2 años, en realidad hemos visto cómo esto ha ido creciendo progresivamente en nuestra sociedad actual y eso ha dado lugar que este libro pueda ser dado a luz y este es un tema sumamente interesante y estaremos hablando algunos temas importantes de capítulos que estamos abordando porque este es un libro, creo, Orlando, que toda persona debe de leer, especialmente cuando se trata de situaciones que está afectando a la sociedad de nuestros días. Y muy actual sobre todo. Sí, está muy actualizado y sobre todo no solamente viene con una enseñanza, sino con estadísticas de la condición actual y también de muchas verdades muy tangibles que el Señor ha hablado y ha revelado en los tiempos de intercesión y de oración, mientras la pastora, mi esposa, ha estado orando juntamente con la intercesión o con las intercesoras y esto ha sido una tremenda bendición. En realidad tenemos que hacer como un análisis y como diríamos un recuento. Por ejemplo, en España un árbitro interrumpe un partido de fútbol porque hay muchos espectadores insultando a un jugador en Camerún que amenazaba con abandonar el campo. Entonces eso creó una protesta de parte de todos los que estaban ahí participando o viendo ese fútbol. Tenemos otro caso en Rusia, que las agresiones contra africanos, asiáticos y latinoamericanos se ha vuelto algo cotidiano en ese país. Se registraron 3.940 ataques racistas, un aumento casi del 55% sobre un año anterior. En Gran Bretaña
1/3 de los asiáticos y de los africanos que participaron en una encuesta realmente pudieron ver que habían sido despedidos del trabajo por discriminación racial. Estos ejemplos ponen en relieve, Orlando, una tendencia mundial cuando leemos los diarios y vemos que cada vez son más altos los casos de discriminación racial y de xenofobia en el mundo. Y vale la pena preguntarnos entonces, como la interesante pregunta que tú nos has indicado y me estás haciendo, ¿por qué se han multiplicado los casos de manera tan alarmante y hay tanta indiferencia al respecto? Por ejemplo, una señora, la señora Nabil Pillay, quien es la comisionada que está a cargo de lo que es los derechos humanos, afirmó en una rueda de prensa ofrecida exactamente hace relativamente poco tiempo, el 10 de diciembre del año 2009, que no se podía derrotar la discriminación cerrando los ojos y esperando que desapareciera, ya que la indiferencia es la mejor amiga de la discriminación, y ella tenía toda la razón. Claro. Entonces, a raíz de esto podemos responder claramente qué es xenofobia. Por lo cual, viendo toda esta realidad, realmente tenemos que hablar que xenofobia viene de la raíz del original griego, que significa por una parte xeno, que implica extranjero, y por otro lado la palabra fobia, que significa temor. O sea, en conclusión, la palabra xenofobia es el odio y el rechazo al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio, las amenazas, hasta las propias agresiones y llegando inclusive hasta el propio asesinato. En realidad, entonces, en esta pregunta que me estás haciendo, es rechazo a toda persona extranjera. Pero, de acuerdo a los estudios y lo que usted nos ha comentado, la xenofobia entonces no puede ser solamente un movimiento a nivel de Estados Unidos, sino es un movimiento a nivel global lo que estamos viendo, porque las agresiones son en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en China, en Estados Unidos. Bueno, sí, de todo esto vamos en este programa, y que posiblemente, Orlando, nos vamos a alcanzar a desarrollar esta temática, que es sumamente interesante que la desarrollemos paso a paso, claro, para que toda persona que nos está escuchando, viendo, pueda tener una amplia panorámica acerca de este tema tan interesante. Ahora, una de las formas más comunes de xenofobia es la que ejerce en función de lo que es la raza, es decir, el racismo. Europa es una de las regiones donde los actos racistas han tenido una notable condición de aumento y se ha propagado de una forma alarmante en los últimos años. Para nadie es un secreto que uno de los países realmente con más incidentes de xenofobia que tiene el mundo es en este momento España, sí, porque España ha recibido una alta inmigración de los países africanos o de los países árabes, y por lo tanto esto ha ido creciendo progresivamente, y también ha habido un alto índice de inmigración latinoamericana, especialmente de Sudamérica. Ahora, es importante que este país realmente tenga la preocupación o tenga realmente una condición que está afectando no solamente a la gente que viene de afuera, sino que los mismos ciudadanos de estos países están preocupados, porque esto siempre, Orlando, crea un estado de confrontaciones y un estado de inestabilidad, claro, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, necesitamos entender que la comunidad internacional en este momento está como con las manos cruzadas ante las imágenes que le están dando vuelta al mundo de jóvenes que están siendo abusados, maltratados, inmigrantes en las escuelas, en los metros, o sea, en los trenes subterráneos, en los partidos de fútbol. Hace poco a un colombiano de 32 años lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego en la estación de trenes de la población de Arganda, eso queda en Madrid, claro, en Madrid mismo. O sea, cerca de Madrid, allí fue donde se dio a caso esta situación. Y también hubo otro caso de gran resonancia a nivel internacional de una joven ecuatoriana que iba en un metro y llegó un español en alto grado de embriaguez y la cogió a patadas. Sí. Y entonces le preguntaron por qué le pegó. No, porque es extranjera.
Y eso fue como la excusa para pegarle a una mujer que simplemente iba de venir de su trabajo. Sí, yo diría que esto, Orlando, es como un tipo así de cáncer que se va propagando Sí. y carcomiendo cada vez más nuestra sociedad. Es decir, la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad donde se están rompiendo parámetros, valores, donde por siempre hemos entendido el respeto a la otra persona, la condición moral dentro de los parámetros de la familia. Todo eso está siendo como deteriorado. Y entonces la intolerancia, especialmente la intolerancia racial y el odio generacional enraizado hace que estas personas no razonen el porqué de sus actos tan excluyentes y acaben con sus semejantes por un rencor que ni siquiera pueden entender. Por lo tanto, la xenofobia ha desplegado sus semillas de odio en el mundo y cada vez son más comunes los delitos en contra de una población que se siente temerosa, que a la misma vez es vulnerable ante la opresión y el agobio, porque son o piensan diferente, ya sea por su raza, su color de piel, su religión, su género, su discapacidad. Es decir, estamos entendiendo, Orlando, que los altos índices de población migrante que pasa de país en país buscando, ¿qué buscan? Una mejor alternativa, mejor forma de vida, mejores realmente, recursos. exactamente, mejores recursos, mejor manera. Entonces, todo esto ha provocado que aumente los casos de delitos de odio. Los países intolerantes hacia otras comunidades ven como una amenaza hacia sus raíces étnicas el flujo de personas de otras nacionalidades y de otras razas. Por otro lado, nosotros estamos enfrentando, digo nosotros porque es una situación que nos afecta a todo el mundo, a todas las naciones, la caída, por ejemplo, de la economía mundial, el aumento del desempleo, elevan los sentimientos de odio racial como una amenaza hacia su propia seguridad o hacia la propia seguridad de las personas. El abuso hacia los trabajadores indocumentados, por ejemplo, nosotros somos testigos realmente, y los bajos salarios hacia estos, sobre todo hacia las mujeres, llegan a niveles de explotación, podríamos decir, explotación laboral, legalmente penalizada. El problema es que nadie dice nada. ¿Quién les va realmente a creer si son temidos o no son tenidos en cuenta y a la misma vez temen denunciar estos casos? Por lo tanto, creo que estamos en el mismo, diríamos, centro de una temática y de un tema que estamos tratando en Restauración y Vida, que vamos a dar no solamente la panorámica de la estadística y la condición, sino que vamos también a dar una solución desde una perspectiva bíblica. Después de este corto comercial, seguimos aquí en este programa de Restauración y Vida juntamente con nuestro amado hermano Orlando, que estamos dialogando acerca de este tema. Él es periodista de profesión con una alta experiencia acerca de temas de acontecimientos mundiales y a la misma vez también juntamente con su esposa son directores de esta parte de nuestro ministerio de JBH Network. Enseguida volvemos a estar con ustedes. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son? ¿Y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications. Libros que transforman con la llama de la verdad presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya. Y continuamos adelante en este programa de Restauración y Vida juntamente aquí con Orlando, tratando un tema tan interesante como es el tema de la xenofobia. Es importante
que si tú deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a restauración@jesusvivehoy. Recuerda que tu llamada o tus escritos a través de correo electrónico son importantes, porque de esa manera podemos entender dónde estamos llegando y lo significativo que es este programa para tu vida espiritual y también para el desarrollo de tu edificación personal. Estamos hablando sobre la última publicación de los doctores José y Lidia Zapico, Sé libre del rencor, un análisis de la desmembración de la sociedad. Y precisamente en este libro hablan ustedes que gran parte de lo que se está viviendo en los Estados Unidos, con leyes fuertes contra los emigrantes, con seguimientos, con presiones, con intimidaciones, ¿eso lo podríamos catalogar como xenofobia? Yo creo que sí, porque en este momento, de acuerdo a la situación, ahora no solamente estamos hablando, en la primera parte hemos estado hablando de la situación global, pero ahora vamos a concentrarnos especialmente a hablar aquí a nivel de lo que es Estados Unidos de América. Del pueblo latino. Exactamente. Entonces, hoy en día, Orlando, es común encontrar que los casos de xenofobia o intolerancia, porque también se puede, muchas veces como que no se usa mucho la palabra xenofobia porque como que una palabra muy confrontativa. Muy entonces, exactamente, entonces utilizan una palabra intolerancia, que en realidad es la verdadera palabra correcta que usaríamos en estos casos, sería xenofobia. Por lo tanto, muchas personas no son informados o muchos casos no son informados a las autoridades competentes porque las víctimas del odio no encuentran una ayuda oportuna cuando acuden a las jurisdicciones de justicia. Claro. Es decir, por otro lado, podemos observar que no hay leyes claras, no existe una definición legal de delito de odio en el derecho internacional, ni siquiera las palabras de xenofobia, que es el odio hacia los extranjeros, e intolerancia racial, son términos que no se encuentran en realidad definidos en él. Por ejemplo, las personas atacadas por el odio de la xenofobia deberían poder acudir a la entidad primaria de protección, que es la policía, pero aún así no lo hacen. Por lo general, los atacados no informan estos delitos por miedo a las mismas represalias o por vergüenza o porque creen que lo que digan no les será tomado en serio o no les será tomado en cuenta. Por ejemplo, los policías no saben qué hacer porque en sí no hay leyes claras al respecto. Las víctimas de delitos de odio racial o xenofobia casi siempre necesitan asistencia médica, apoyo psicológico y espiritual, más la asesoría legal pertinente en estos casos. Por ejemplo, el odio racial, que es la xenofobia en una forma directa, y todas las formas de intolerancia constituyen un grave problema que realmente tiene una connotación en los Estados Unidos en este momento, y eso está haciendo repercusión a nivel mundial y una serie de amenazas para el mundo si los países y las comunidades internacionales no toman en cuenta realmente o no toman cartas en el asunto. Los niveles de violencia hacen que surjan problemas de desplazamiento forzado y salida de personas de sus países de origen que buscan refugio o solicitan asilo en otros países. En otras palabras, esta situación, Orlando, es una situación bien preocupante. Es tan preocupante que, por ejemplo, la misma policía de Arizona no estaba de acuerdo con esta ley, y la razón es la siguiente. Ellos dicen que los muchos inmigrantes han ayudado a solucionar problemas de crímenes. Ahora, si hay una ley que dice que cualquier persona que tenga un parecido razonable de no tener documentos, la pueden colocar presa, ¿qué inmigrante va a ir ahora, con papeles o sin papeles, a decirle a la policía, sí, yo fui testigo de tal caso o de tal violación? Es una cosa que hasta la misma policía está preocupada porque eso puede generar que los niveles de violencia aumenten, porque nadie se va a acercar a la policía a decir, sí, yo soy testigo de tal acto delictivo. Y yo creo que también, por otro lado, afecta todo lo que es la convivencia diaria o del diario vivir de las personas, porque personas que están teniendo temor a represalia, temor a amenaza, temor a ser perseguido, temor a realmente ser inclusive deportado. Entonces, ¿qué hace? La persona se cierra en un mundo de temores, de ansiedades,
no puede negociar, no puede comprar, no puede adquirir. Es decir, lo que por un lado nosotros llamaríamos una preocupación, diríamos, contra otro ser humano, Claro. también es una situación que produce una alarma de crisis económica. Claro. Porque la persona o las familias que están en esta situación en realidad son impedidas a poder desarrollar un futuro de paz o un futuro de estabilidad económica. Claro. Porque cuando tú no tienes una seguridad y no tienes una protección del medio ambiente donde tú estás viviendo, es imposible que tú te atrevas a hacer muchas inversiones económicas y la gente no ve que eso económicamente está frenando y parando. Y eso no solamente una situación, diríamos, ¿cómo podríamos decir? Moral o el respeto, sino una situación económica. Vamos un poco a hablar sobre por qué se está generando esto. Gran parte de los casos de xenofobia o de cuando ha habido golpizas contra inmigrantes son jóvenes. La pregunta que lance uno es, ¿pueden los medios de comunicación privados, puede ser radio, prensa o televisión, o abiertos como Internet o las redes sociales como el Facebook, el Twitter, promover abiertamente la xenofobia entre los jóvenes y a la gran masa de la población? Yo creo que hoy tenemos una tecnología tan avanzada que cualquier situación que pueda ser de repercusión local, nacional o internacional, inmediatamente los medios de comunicación comienzan a propagarlo. Entonces, sí podríamos mencionar que los métodos de comunicación están propagando que la xenofobia sea algo más intensivo o que algunos que no lo han practicado lo lleven a cabo. Por ejemplo, las nuevas formas de intolerancia han encontrado su máxima expresión en los medios electrónicos, en los mensajes de odio por Internet, que realmente con lemas racistas han llegado a infiltrarse sutilmente en redes sociales como Facebook o Twitter o otros medios de sistemas de Internet. Seguido, tú sabes que Facebook tiene en este momento, en una de las últimas estadísticas que se menciona, que tiene prácticamente más de 400 millones de usuarios. Wow. Entonces, estamos viendo claramente que si en estos 400 millones de personas llegan a encontrar adeptos en todo el planeta que riegan su odio a la velocidad de la luz, quiere decir, con un solo clic en el teclado de una computadora y las frases de violencia, muerte o destrucción hacia cualquiera que sea que se vea o piensen diferente, se diseminen regando por completo la xenofobia y el estado de violencia dentro de los seres humanos. Quiere decir, conforme lo hemos tocado y lo tocamos en el libro, esto es un monstruo que pareciera que nadie lo puede saciar. El odio no tiene, Orlando, no tiene frontera y usa plataformas avanzadas en los medios de comunicación que se nutren de información que nadie pareciera controlar. Por eso que es lamentable que los medios de comunicación puedan provocar sentimientos de odio, puedan provocar sentimientos de venganza, de violencia e inmoralidad hacia una población que se siente desprotegida y violentada en sus derechos humanos. El odio hacia la mujer, quien representa ante la sociedad el espejo de la debilidad y la vulnerabilidad, realmente hace que todo esto sea preocupante. El odio hacia los cristianos, el odio hacia el occidente, hacia los mismos judíos, es un plan orquestado por las tinieblas para crear una separación de una sociedad que en sí misma se está dividiendo y se está desmembrando progresivamente. No hay que nada más que ver las noticias por la televisión para conocer una realidad escalofriante que está entrando en los hogares realmente y se meten en el subconsciente de las personas, llevando a la gente a un estado de trauma y desesperación llenos de temor. Escenas, por ejemplo, de violencia, matanza, persecuciones comerciales en radio y televisión que promulgan el odio y la persecución hacia los más débiles, hacen realmente que esta situación vaya carcomiendo el subconsciente colectivo de nuestra sociedad actual y que no tiene tiempo para digerir realmente el mensaje que se cree que todo lo que dicen en los medios de comunicación es verdad y hay que llevarlo a cabo. Y el gran problema es que no hay un control específico para esos temas, ya sea que un locutor X con tendencias de derecha o de izquierda esté en contra de la inmigración y pueda hablar libremente y lanzar su odio por los medios de comunicación, o ya sea Facebook o Twitter, que también lanzan mensajes raciales
que inundan las redes sociales, no hay quien controle eso. Bueno, y de acuerdo a lo que tú estás mencionando, Orlando, por ejemplo, tú mencionaste un locutor. Bueno, Claro. hubo un caso aquí en los Estados Unidos de América de un locutor estadounidense en un programa de radio, que por cierto es un programa de un alta índice de audiencia, le dio por hacer comentario burlesco en contra de los trabajadores mexicanos indocumentados. Él decía que había que perseguirlos y sacarlos del país o como diera lugar. Entonces esto creó una indignación pública, no se dejó esperar y él dijo que podía decir lo que quisiera, que era un chiste y no pidió perdón por sus palabras a una comunidad tan atacada como la hispana que vive en este país y donde los delitos de odio se han multiplicado hacia ellos. Entonces de esto vamos a seguir hablando en los próximos programas porque yo creo, Orlando, que recién estamos en una pequeña introducción del tema acerca de la xenofobia. Un tema muy profundo. Muy Sí. profundo y con gran calado a nivel interno para cada persona. Por lo tanto, quisiéramos invitar a toda la audiencia que nos está viendo o escuchando de este programa de Restauración y Vida, que mantengan en los próximos programas su sintonía, porque seguiremos hablando acerca de todo esto y por qué no decirlo que luego estaremos dando una respuesta bíblica, escritural, desde una perspectiva de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no queremos terminar este programa sin orar y dar gracias a Dios por permitirnos llegar a tantos hogares, a tantas vidas a través de este medio de comunicación y sobre todo para que Dios intervenga y opere y cambie esta situación que es un estado de alarma a nivel mundial. Oramos juntos, Orlando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por llegar a tantas vidas, a tantos hogares, a tanta familia. Señor, y posiblemente en este momento estamos llegando a personas que están pasando por esta situación preocupante, por esta crisis de desprecio, persecución racial, un estado de confrontación, de xenofobia. Señor, estos son espíritus demoníacos que se levantan en una sociedad que camina sin Dios, sin tu presencia, sin tu gracia. Padre, te pido que en este programa tú impactes vidas, impactes gloria, bendición y que cada vida entienda que más que nunca debemos acercarnos a ti a través de la fe gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Produce milagro, transformación, cambio y bendición en las familias y en los hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Y así llegamos a un programa más de Restauración y Vida, no sin antes decirle que escríbanos a través del correo electrónico restauración@jesusvivehoy, y así de esta manera agradecemos por su sintonía en este programa. Damos gracias, honra y gloria a aquel que todo lo merece, nuestro Dios, y recuerda hasta el próximo programa en que volverás a sintonizar Restauración y Vida. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.